Hoy quiero hablarles sobre el libre albedrío y la persecución contemporánea, por confesar a Jesús como único Señor y Salvador desde la perspectiva de Romanos 10, 9 y 13. La Biblia dice así: el que invocare el nombre del Señor será salvo. A lo largo de la historia, este versículo causó todo tipo de controversia por parte de la iglesia moderna, esmerándose por conseguir llenar sus templos, adaptándose a las atracciones que ofrece el mundo, dejando de lado la palabra de Dios y ofreciendo la salvación sin importar situación espiritual de la persona. Donde el creyente, repitiendo una oración, es salvo, y por ese gran esmero la salvación bajó del cielo. Esto no es bíblico, porque no hay arrepentimiento de pecado. En otras palabras, juegan con el evangelio. Pablo escribió a los romanos, estando en Corintios, ya por realizar su último viaje, en el contexto de justicia que es por fe, ya que más tarde vendría una de las más terribles persecuciones hacia los cristianos por parte de Nerón. Se les vestía de pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. A algunos se los crucificaba y a otros se les prendía fuego en la noche para iluminar las calles. Jesús también lo dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, haciendo referencia a los tiempos finales y las pruebas que traerían a los cristianos por llevar el evangelio, y por esta causa serán aborrecidos y despreciados por su nombre. Y así fue desde entonces: Jesús crucificado, Esteban apedrado, Jacob, el hermano de Juan, apuñalado. Entonces se podría decir: el que persevere, ¿qué? La prueba. Por ejemplo, los mártires siendo torturados dan frutos de ser salvos. ¿Por qué? Porque jamás negarán a Jesús. Por consiguiente, Dios no lo abandona, y estos demuestran salvación por la fortaleza de Dios en ellos. Una de las más atrayentes historias es el anciano obispo Policarpio, 155 después de Cristo. Sus últimas palabras antes de morir quemado fueron: Señor soberano, te doy gracia porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo sea parte del cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y glorifico. Amén. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados, solo Dios puede obrar y darle fe, recibir a Cristo en su corazón. Efesios 2:5. William Hendrickson escribe: el esfuerzo por parte nuestra de subir al cielo y bajar a Cristo sería equivalente a la más desagradecida negación de la realidad y del valor de la encarnación de Cristo. Pero hoy en día el cristiano moderno enfrenta diferentes tipos de pruebas, y por falta de conocimiento algunos comienzan a declarar y decretar en contra de esa prueba, ya sea enfermedad, pobreza o persecución, al tal grado de demandar a Dios que así dice su palabra y se tiene que cumplir, no aceptando un no como respuesta. Es obvio que esto no es bíblico, sino todo lo contrario, porque Jesús oró en Getsemaní pidiendo al Padre que se haga la voluntad suya y no la de Él. Entonces esta falta de entendimiento hace que el ser humano sienta la libertad de no sujetarse a su Creador y crear sus propias decisiones y leyes. Esto hizo Satanás en el Edén. Conquistó el corazón del ser humano, diciéndoles que si comen del fruto prohibido serán como Dios. Génesis 3:5. Desde la entrada del pecado, el ser humano comienza a vivir en una disforia, oponiéndose a todo lo que sea Cristo, la verdad. Sea rey, emperador, apóstata. El apóstol Juan lo declara, y ya estaba en aquella época el anticristo. 1 de Juan 2:18. Él es el antiverdad, padre de mentira. Por ejemplo, el holocausto de Hitler, tratando de exterminar a los judíos. Actualmente, según la lista de las persecuciones de la organización Puertas Abiertas, son perseguidos más de 360 millones de cristianos. Esto significa que 1 de cada 7 cristianos en el mundo sufre persecución extrema. El dictador Kim Jong de Corea del Norte, aplicando la nueva ley contra el pensamiento reaccionario que penaliza cualquier publicación de origen extranjero, incluyendo la Biblia. El socialismo y el capitalismo también atacan. El progresismo, con su ideología de perversión, tratan de destruir todo lo que sea referido a Dios, bajo el lema: tú puedes ser lo que quieras ser, reclamando que los conservadores se dobleguen ante su poderío. La ONU, que hace unos años luchaba por la libertad religiosa, hoy es todo lo contrario, bajo el dogma de la libertad de culto, termina donde comienzan los derechos LGTB. Y concluyen con este informe: pide a los gobiernos que amenacen y castiguen a los dirigentes de organizaciones religiosas que no cumplan con la ortodoxia LGTB. Entonces esa libertad se vuelve esclavitud. La ciencia comprueba que solo existen dos géneros, dos sexos, masculino y femenino.
Entonces se apartan de la verdad y viven en la mentira, porque sus obras son malas y aman más las tinieblas. Juan 3:18. Cuando se instala el pecado en la sociedad, a esa esclavitud la llaman tendencia o ideología, para satisfacer su orgullo encontrándose en un estado de disforia. Pablo en Romanos 6:12-23 presenta el pecado como el duro dueño que gobierna sobre el pecador. ¿Qué es la disforia? Es un estado de irritación o molestia con su identidad, un vacío que necesitan llenarlo con la euforia. En este caso, el ser humano no deseando ser criatura, sino un Dios tomando sus propias decisiones liberales. Esta disforia también está en los géneros de los seres humanos, en el hombre queriendo vestir como mujer. También está en la iglesia el pastor que ya no se siente a gusto con ese título y decide cambiarlo por profeta o apóstol. El problema del show. Como seres caídos aborrecemos buscar santidad. Más preferimos un Dios que sirva a nuestros caprichos, como el catolicismo y sus 20.000 estatuas o santos para rezarle a cualquier necesidad. Los falsos maestros levantados para sus propias concupiscencias, ya sea motivación, carisma, prosperidad. 2 de Timoteo 4:3. Está en nuestra naturaleza ir en contra de Dios. No se trata de un demonio o un espíritu en el cual esté poseído el ser humano. Jesús echó fuera muchos demonios, pero cuando estuvo enfrente de los fariseos que se reían y otros los escupían, no los reprendió. No tenían ellos demonios, sino algo mucho peor, el yo interior, que es más terrible que cualquier potestad, porque dice la Escritura que hasta los demonios tiemblan de miedo, pero estos se gozan en sus maldades. Agustín de Hipona escribe así: la libertad es capaz de hacer sus propias decisiones, y el origen del mal está en las malas decisiones hechas por voluntades angelicales, o ángeles caídos y humanos. Decirle al ser humano que es libre de tomar sus propias decisiones, sus decisiones inmorales, es conducirlo al Calvario antes de ir eternamente al infierno. Profundo amor por la criatura. Como criatura corrimos para alejarnos del Creador. No había nada bueno en nosotros. Necesitábamos la fe como don. El Padre nos vio en un estado deplorable. Con la ley no alcanzó, sino que tuvo que hacerse carne, bajar al mundo y salvarnos, sirviendo a la criatura, guiarla por el camino correcto, darle a conocer la verdad y dar la vida por los pecadores que se arrepienten. No importa la ideología que tengas o lo que anheles ser de estas decisiones liberales. Jesús dijo: al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Negarse a sí mismo, crucificar el yo y seguirlo, porque solo de esta forma encontrarás salvación. Aún viendo a Dios servirte, ¿no tomas conciencia que existe una condenación eterna? Que si reconoces este amor incondicional y profundo, tú puedes servir al único Dios, confesando con tu boca que Jesús es Dios, aun si fuese necesario morir por Él, porque el que la pierda por su causa la salvará.